Montevideo, 17 de mayo de 1976. Señorita Susana Rodríguez Varese, Avenida Barbieri, 1421, mis padres, Salto. Estimada amiga, hoy recibí su carta de 16 del Corriente. Su carta llegó cuando pensaba en usted. No para una beca de la OEA, sino para un cargo contratado de investigadora del Museo Histórico Nacional. Por razones personales con papá, no ideológicas, y bueno, con mamá, en fin, y como yo era del IPA, no me daban horas en el liceo, pero no era una orden de acá. Entonces al final entré a trabajar en UTU, que sí me dieron horas, que es una experiencia preciosa, y en Quedando en Salto. Pero mientras tanto, que no conseguía horas, me acuerdo que, claro, yo vivía en la casa de mis padres, todavía no tenía que mantener a nadie, no tenía pareja, no. Entonces le escribo yo venía cada tanto, venía a investigar, venía a buscar material, le escribo a Pibel diciéndole que había una beca en México sobre patrimonio y que me gustaría mucho presentarme, pero necesitaba el aval de algún profesor. Y es ahí que él me escribe esa carta que después tengo ahí, en la cual me dice que la beca la dejaremos por otra oportunidad, que él tenía la posibilidad de que yo entrara con un contrato como investigadora. Y bueno, a mí se me abrió un camino que nunca había pensado. Es decir, yo a veces me acuerdo mucho de John Lennon cuando dice que la vida es todo aquello que te pasa mientras estás planeando otras cosas. Y es cierto, digo, mi vida es claramente así. Y bueno, me vine. Es decir, me vine contratada, pero trabajé en Salto porque él ya me contrató con un trabajo específico, que era el tema de la influencia guaraní en la formación de la ciudad uruguaya. Era asombroso. Él sabía todo lo que yo iba a hacer. Son chicos, no sabía recorrido. Él lo que necesitaba es que yo recolectara el material y fuera elaborando una especie de historia demográfica en base a la influencia guaraní misionera. Entonces, Salto tiene mucho material. Entonces el museo me pagaba el sueldo y yo venía una vez por mes a rendir trabajo, es decir, eso que yo donamos para el museo, es decir, hacía fichas manuscritas o algunas a máquina. Trabajé mucho en la parroquia, sobre todo en la parroquia del Carmen, en Salto, que es donde hay más material. Y después, desde Salto, claro, era más fácil. Es decir, trabajé en Paysandú casi 2 meses, me quedaba a veces volvía a Salto, pero siempre venía a rendir trabajo acá, ¿no? Es decir, a él o a la profesora Elisa Silva Casset, que era la encargada del departamento de investigaciones. También fui a Artigas y fui a Bella Unión. En el 78 me vine a vivir a Montevideo porque Pibel me dijo, mire que ahora va a ser necesario que usted esté en Montevideo porque ya hay que relevar otras cosas. Rodolfo entró a trabajar con el tema de educación. Y no me preguntes por qué. Pibel, yo nunca supe la verdadera razón de eso. Pibel consideró, y en eso tenía razón, que el tema educación en los años 78-79 era un tema vidrioso en la investigación del museo y lo pasó a trabajar conmigo. Lo cual fue un aquelarre porque discutíamos mucho, teníamos dos enfoques, dos formas de trabajar muy distintas, pero bueno, encaramos el trabajo y bueno, terminamos siendo novios y después nos casamos. El trabajo se publicó en el 82, que fue el año en que Pibel fue destituido, porque asumió Gregorio Álvarez la presidencia de la República, y lo primero que hizo la doctora de Betolaza, que era la ministra de Educación y Cultura, fue destituir a Pibel. Y quedó Ángel Kallenberg como encargado de despacho. Al poquito tiempo vino el coronel Corrales y empezó gente que le sacó, gente que destituyó. Y a mí un día, me mandaron a la casa de La Valleja, yo dejé de trabajar en investigación, y un día me dijo, en el patio divino ese de La Valleja, me dijo, mire, profesora, yo quería decirle algo, que yo necesito, textuales palabras, yo necesito vigilantes, limpiadores, profesores de historia no estoy necesitando. Así que le ofrezco, Rodolfo ya se había ido, él solo. Se había ido a la Contaduría General de la Nación, que no tenía nada que ver con su formación. Pero bueno, y entonces me dijo, usted elija Comisión de Patrimonio,
Biblioteca Nacional o Archivo General de la Nación. Entonces yo me acuerdo que me agarré de la reja y le dije, usted me está dando a elegir, no podía creer. Bueno, entonces dije Biblioteca Nacional, estaba Arturo Sergio Vizca. Vienen las elecciones del 84, asume el doctor Sanguinetti la primera presidencia y la doctora Adela Reta como ministra de Educación y Cultura. Entonces fue increíble porque nosotros pensamos, bueno, volvemos al museo y recibimos una comunicación de la doctora Reta que Rosario Castellanos, Graciela Ubiría, que era una de las traductoras, Rodolfo González, mi marido, Elisa Silva Casé y yo no volviéramos al museo, que nos da una licencia de 6 meses. Entonces yo, Rodolfo me dijo, bueno, esto está firmado por la doctora Reta. Creo que lo había ganado Copibel. Era para evitar, la doctora Reta no quería problemas con la situación en que se encontraba el museo, hasta que nombrara esa comisión que nombró. Entonces Elisa Silva Casset y yo no podíamos entender, entonces pedimos una entrevista con la doctora Reta. Nos recibió y nos dijo, pero es la primera vez que yo le doy licencia paga a funcionarios y me vienen a preguntar por qué. Digo, pero es que yo no entiendo, doctora Reta. Escúchenme, dijo, yo no quiero, porque ustedes son los que quedan representantes de Privé. Va a haber un enfrentamiento muy grande, no iba a haber, tampoco. Pero ella quería eliminar problemas. Y bueno, tuve 6 meses de licencia, porque no estaba ni en la biblioteca ni acá. Pero fue una decisión de la ministra. Después volvimos y ahí ya la doctora Reta había formado una comisión integrada por Aníbal, porque bueno, había que rearmar todo esto. Aníbal Barrios Pintos, Barranc y Minetti de Vidal Perry, Elsa Minetti de Vidal Perry, ahí está. Y bueno, ahí trabajamos con esa comisión, ahí hicimos todo, es decir, desde colgarnos en la biblioteca de Pablo Blanco con una túnica bordó, ubicando libros, sacando libros, controlando el inventario, el archivo, trabajamos todos en todo. Y porque la que quedó de esa comisión, que no lo dije, viste que uno se maneja, quedó como directora Elsa Minetti de Vidal Perry. Entonces, Elsa Minetti, como yo soy, bueno, la Universidad de docente, me puso encargada de extensión cultural. Y entonces me dediqué mucho tiempo a orientar, a hacer visitas guiadas también, orientar las visitas, elaborar material, folletos, y empezar a organizar exposiciones no permanentes. Es decir, con todo el respeto, Pivel todavía pertenecía, su visión era una visión de los museos más bien estáticos, con todo respeto. Me acuerdo que Elisa Silva Casset, a quien yo quise mucho, fue mi jefa, fue mi directora después, cuestionaba cuando yo le decía, bueno, pero esta sala vamos a cambiar. ¿Cambiar por qué? Porque tenemos que darle más realce a determinada documentación o a determinado elemento del acervo. Pero ¿por qué vas a cambiar si las cosas estaban así? Digo, a ver si me explico, es lógico. Es decir, los cambios mentales, por inteligente que sea la persona, cuestan más. Yo tenía otra edad. Y a su vez tuve la suerte, en la dirección de Minetti y Vidal Perry, que siempre se lo voy a agradecer, de ir a una beca en Buenos Aires sobre museos y comunidades, que la hacía la OEA. Estuve viviendo 3 meses en Buenos Aires. Fue una experiencia que a mí me abrió en mucho. el 85. En el 86. Me abrió, no había nacido mi hijo todavía, así que pude irlo más bien. Me abrió muchísimo la cabeza porque era de toda América. Y a su vez, a través de ella, tomé contacto con el Consejo Internacional de Museos. Y a través de esa beca en Buenos Aires, a través de Mónica Garrido, me afilié al Consejo Internacional de Museos. Y entonces, bueno, eso también me permitió asistir, yo qué sé, a Costa Rica, a Ecuador, a Cuenca, a distintos lugares, tomar contacto con, que ahora, bueno, estamos más avanzados, pero Uruguay no tenía una escuela de museología ni de museografía. Por ejemplo, Brasil, 50 años, cuando yo tuve mis colegas que estuvimos en la beca en Buenos Aires, ellas estaban formadas en la escuela. Nosotros en eso teníamos un cierto atraso. Y eso me permitió abrir la cabeza a otras realidades, que te la abren viajar también, pero estar en contacto con colegas, sin desmedro de la importancia que tiene la investigación. Es decir, la investigación sigue, a mi juicio, siendo una de las funciones
fundamentales del museo, pero no la única.